Kapoor se define como un síndrome clínico de menos de 14 días de duración, instauración rápida, caracterizado por un aumento en el número de posiciones, habitualmente 3 o más, en 24 horas, y o una disminución de la consistencia habitual de las mismas. Debemos tener en cuenta que al ser un síndrome clínico puede acompañarse de otros signos y síntomas como las náuseas, el vómito, la fiebre y o el dolor abdominal. La causa más frecuente es la infección gastrointestinal, que produce una gastroenteritis o una inflamación de la mucosa gástrica intestinal. Debemos tener en cuenta que la diarrea como tal lo que va a reflejar es un aumento en la pérdida a través de las heces de sus principales componentes, es decir, agua y electrolitos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la enfermedad diarreica aguda es una de las enfermedades más frecuentes en niños, constituye la segunda causa de morbimortalidad infantil en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la edad es la responsable de aproximadamente 525.000 muertes al año en niños menores de 5 años y a su vez representa una de las causas más importantes de malnutrición en este grupo etario. Aproximadamente al año se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedad diarreica infantil a nivel mundial. Bueno, entonces, las gráficas que mostraré a continuación se basaron en la información recopilada en el último informe de enfermedad diarreica aguda por parte del Instituto Nacional de Salud. En esta primera gráfica, perdón. Me dicen que no pueden entrar al Meet porque los tienen que aceptar, porfa, ¿los aceptas? Es que como yo no creé el Meet, no, Ah, no me listo, sale para aceptar a nadie. Debe ser una de las chicas de de redes. Ah, listo, listo, sigue. Vale, bueno. Entonces, pues en esta gráfica podemos evidenciar la carga porcentual por grupo de edad en la población pediátrica. Entonces, pues partiendo de la totalidad de pacientes de pacientes con EDA, un 100% podemos observar que los pacientes menores de 1 año a los 18 años representan un 30.8% de los pacientes con esta entidad. Como pueden observar, es una cifra considerable. Ya si analizamos más allá la gráfica, encontraremos que la carga porcentual más alta se encuentra en los niños entre 1 a 4 años, al cual le sigue el grupo etario entre 5 a 9 años. Otro de los componentes más importantes a valorar en la epidemiología, pues es la morbilidad por enfermedad diarreica, obviamente. En este caso se tomó pues, en cuenta por 1.000 habitantes, en donde se observó entonces que en los pacientes menores de 1 año es en donde mayor incidencia de morbilidad encontraremos. Por el contrario, habrá menor incidencia de morbilidad en los niños entre 10 a 14 años y 15 a 19 años. Esto se traduce en que al menos en lo que se refiere a la población pediátrica, la incidencia de morbilidad disminuye concordiamente a la edad de los pacientes. Bueno, en este mapa pues, se muestran las zonas del país cuya talla de incidencia de morbilidad es mayor. Se destaca Tolima, como pueden ver, con 23 afectados por esta entidad por cada 1.000 habitantes, continuando con Antioquia, Risaralda, Guajira, Amazonas, entre otros. Bueno, entonces, para continuar con los factores de riesgo y protectores, los factores de riesgo se pueden clasificar a su vez en 3 grupos: factores de la conducta, factores del huésped y variaciones climáticas. Factores de la conducta: encontramos la no lactancia materna exclusiva, al menos durante los primeros 6 meses de vida, el uso de biberones, conservar alimentos a temperatura ambiente durante un tiempo prolongado previo al consumo de los mismos, la dificultad de acceso a servicios de salud y agua potable, deficiencias en la higiene personal y doméstica, la mala manipulación de los alimentos. En cuanto a factores del huésped, encontramos la desnutrición y la inmunosupresión y variaciones climáticas, el invierno y el verano: en invierno donde predomina la etiología viral y en verano donde predomina la etiología bacteriana. En los factores protectores encontramos la lactancia materna exclusiva por un mínimo de 6 meses, una adecuada alimentación complementaria a partir de esta misma edad, las inmunizaciones correspondientes al grupo etario y la eliminación higiénica de las heces. Bueno, entonces, la EDA es causada principalmente por agentes infecciosos, entiéndase por bacterias, virus y parásitos. Sin embargo, también puede ser producida por la ingestión de fármacos o toxinas, alteraciones de la función intestinal y otras causas que mencionaré más adelante. Entonces, ya se mencionó que la principal etiología es la etiología infecciosa, pero cabe mencionar que la principal causa es vírica, donde encontramos virus como el rotavirus, el norovirus, el astrovirus, el adenovirus y el enterovirus. Entonces, la infección por rotavirus es más frecuente en niños menores de 2 años, es una de las causas más importantes de morbimortalidad por EDA, causando entre el 20 al 50% de los casos. Es muy importante en países subdesarrollados, con poca higiene de hacinamiento. Sin embargo, pues es importante mencionar
que la vacunación ha disminuido en un número importante las hospitalizaciones y la mortalidad. La clínica estaba por febrícula, diarrea acuosa y vómito. Continuando con el norovirus, esta es la causa más frecuente en niños vacunados contra el rotavirus. Se caracteriza por que el cuadro es de menor severidad, pero los episodios de vómito son más frecuentes y es una infección transmitida habitualmente por alimentos. También cuenta con una diversidad antigénica importante que ha impedido que la vacuna sea realizada. La clínica estaba por febrícula, diarrea acuosa, vómito y síntomas respiratorios asociados. En cuanto a las bacterias, encontramos microorganismos como la Shigella, la Salmonella, Campylobacter, la Escherichia coli enterohemorrágica y otros como el Vibrio cólera, la Yersinia, Aeromona, Clostridium, Bacillus cereus y Listeria. En cuanto a la infección por Shigella, cabe mencionar que solo bastan de 10 a 100 microorganismos para transmitirse. Esta transmisión puede ser persona a persona o fecal-oral. La Shigella se manifiesta con un cuadro dado por deposiciones de heces con moco y sangre a partir del segundo día de infección. Suele ser una infección autolimitada y el tratamiento habitualmente se reserva para pacientes hospitalizados o severamente enfermos. El cuadro clínico de la Shigella está dado por fiebre mayor a 40 grados centígrados, heces con sangre, como ya lo mencioné, dolor abdominal severo y compromiso neurológico, donde destacan las crisis convulsivas. La Shigella también puede generar un compromiso sistémico importante, como SIRS y sepsis de origen gastrointestinal. Bueno, la salmonela también suele ser una infección autolimitada. Sin embargo, en pacientes en un contexto de edad menor a 3 meses o pacientes inmunocomprometidos pueden llegar a desarrollar complicaciones extraintestinales como bacteriemia, meningitis y osteomielitis. En cuanto al Campylobacter jejuni, suele ser una infección autolimitada y recupera en una semana aproximadamente. Es una infección que predomina y que es frecuente en niños mayores de 5 años. Bueno, entonces, la Escherichia coli diarreogénica es parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal. Sin embargo, la Escherichia coli enterohemorrágica es una cepa que es productora de la toxina Shiga, pues al igual que la Shigella. Y por esto, ambos microorganismos son responsables o pueden llegar a ser la causa de síndrome hemolítico urémico. En el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, hasta el 20% de los infectados pueden desarrollar este síndrome. Para finalizar con la etiología parasitaria, entonces encontramos la Giardia, el Cryptosporidium, la Entamoeba, la Isospora, la Ciclospora y la Microsporida y Strongyloides, donde la clínica se caracteriza por episodios más prolongados de diarrea, también con moco y sangre. Bueno, ya habiendo finalizado con con la etiología infecciosa, hablamos de las causas no infecciosas de diarrea en niños, que también son muy importantes, como la intolerancia a los carbohidratos, ya sea congénita o adquirida, la diarrea funcional, donde encontramos el síndrome del intestino irritable, en este caso con predominio de diarrea, y la diarrea crónica inespecífica, la enfermedad intestinal inflamatoria, la insuficiencia pancreática, síndromes de inmunodeficiencia, alteraciones de la motilidad intestinal, tumores neuroendocrinos, hipertiroidismo, diarrea congénita, toxinas y medicamentos, donde pues cabe mencionar los antibióticos de amplio espectro como la amoxicilina, los prokinéticos como la metoclopramida y algunos AINES. Bueno, entonces en cuanto a la clasificación, tenemos que esta enfermedad se puede clasificar según su duración, según su etiología, síndromes clínicos, fisiopatología y pues grado de deshidratación. Entonces hablamos de según su duración, cuando es de tipo agudo, si el periodo de tiempo es de menor a 14 días, esta generalmente es debida a causas virales o bacterianas. Este va a corresponder pues a un cuadro clínico de diarrea usual, generalmente es autolimitado, tiene pocos días de evolución y se logra pues controlar con las medidas básicas que incluye pues las sales de rehidratación oral. Hablamos de una diarrea persistente si comprende un periodo de tiempo entre 15 y 30 días y esta se va a asociar pues preferentemente con parásitos o intolerancias alimentarias. Entonces es importante tener en cuenta que alrededor del 10% de los casos de diarrea aguda se van a volver persistentes y esta condición pues va a deteriorar el estado nutricional y está asociada con mayor mortalidad a comparación de la aguda. Decimos que una diarrea tiene mayor riesgo a prolongarse cuando los niños son menores de 6 meses, cuando están desnutridos o son alimentados con fórmula.
Y como mencioné un principio, pues esta es de etiología multifactorial y puede incluir pues desde gérmenes hasta el uso de tratamientos inadecuados durante el episodio diarreico, ya sea un mal manejo de la hidratación, que se reitere la deshidratación, que tenga dietas hipocalóricas, un ayuno, un uso indebido de antibióticos o la utilización de soluciones hiperosmolares como son los jugos o gaseosas. En estos casos es muy importante pues descartar parasitosis como Giardia, entamoeba histolítica o Cryptosporidium. Y finalmente, pues la crónica decimos que es cuando comprende un periodo de tiempo de mayor de 30 días. Según su etiología, pues tenemos que es infecciosa o no infecciosa. En la infecciosa es habitual pues encontrar la presencia de más de 50 leucocitos en heces y de marcadores inflamatorios como es la lactoferrina. En cuanto a la no infecciosa, esta puede ser pues por muchas causas, ya sea por intolerancia a los azúcares, síndrome de intestino corto, diarrea por antibióticos, entre otras causas que más adelante mencionaré. En cuanto a los síndromes clínicos, pues podemos tener dos, uno coliforme y otro desenteriforme. El desenteriforme pues es la diarrea que es sanguinolenta y también puede incluir pues la presencia de moco. Esta se puede tratar pues de una diarrea invasora que en su mayoría es de origen bacteriano. Ya en cuanto a la fisiopatología, esta puede ser osmótica, secretora con alteración de la motilidad o invasiva y según el grado de deshidratación podemos tener leve, moderada o grave. Entonces, para comenzar hablando un poco de la fisiopatología, acá en la imagen derecha pues podemos ver una imagen que nos permite identificar el papel que tiene el tubo digestivo en la absorción de nutrientes, pero pues sobre todo en los líquidos. Entonces decimos que un adulto normal va a beber entre 1.5 a 2 litros al día y esta cantidad pues se le va a sumar la secreción de diferentes glándulas. Entonces, las glándulas salivales van a aportar un 1.5 litros, el estómago 2.5 litros, las vías biliares 0.5 litros y pues el páncreas 1.5 litros. Aquí este punto es muy importante porque antes de pasar al intestino delgado ya hay más o menos un transporte de 8 a 10 litros y cuando pasa al intestino delgado se absorbe más o menos de 6.5 litros, que es una cantidad muy importante. Finalmente, en el intestino grueso, pues la absorción de líquidos es en menor cantidad, de 1.3 litros, y ya una deposición normal tiene que tener unos más o menos entre 150 a 200 centímetros cúbicos pues por deposición diaria. Todo esto para explicarles pues que el intestino delgado es el principal protagonista pues de la absorción de líquidos gracias a los enterocitos y a las velocidades de estos. Es muy importante destacar que el intestino delgado tiene velocidades más largas a diferencia pues del intestino grueso, que esto es lo que va a llevar a disminuir pues su superficie de absorción y por ende pues es el encargado pues menormente de la absorción de los líquidos. Hablando ya del enterocito, netamente, esta es la unidad funcional que se va a encargar del transporte y la movilización de azúcares, iones, nutrientes y del equilibrio electrolítico. En cuanto pues a los mecanismos de acción causante de la diarrea, tenemos tres principales, pero quisiera empezar hablando de cómo es el mecanismo normal pues, en el intestino sin una diarrea. Entonces, lo normal es que el líquido de la luz intestinal se absorba en gran cantidad, al igual que el sodio y los nutrientes, y que de forma pasiva, pues el enterocito secrete agua y cloro pues a la luz intestinal. Cuando se produce alguna diarrea puede tener pues estos tres mecanismos diferentes. El primero es la pérdida de la absorción de los nutrientes o la presencia de solutos no absorbibles. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Hay nutrientes pues que no se absorben de forma adecuada, se va a absorber el sodio del agua pero en menor cantidad y la presencia pues generalmente de estos solutos mal absorbidos quedan en la luz intestinal y son osmóticamente activos. Lo que va a causar es que hacen que el transporte de agua hacia la luz intestinal, que normalmente es pasivo, en este caso se vuelva abundante y pues produzca la diarrea. Este es un mecanismo que se produce normalmente con los laxantes como el PEC, así como podemos ver en la imagen. El segundo mecanismo puede ser por un incremento de la secreción de agua, una reducción de la absorción de los electrolitos y finalmente también otro mecanismo que es el incremento en el tránsito intestinal. Entonces lo que va a pasar es que el tránsito intestinal es muy rápido y no hay cantidad de tiempo pues necesaria en contacto con el enterocito y por tanto pues no se va a poder absorber bien los nutrientes, pues los electrolitos y por ende el agua.
Para hablar un poco del papel del colon, como dije anteriormente, pues a comparación del intestino delgado no tiene un papel muy significativo en la absorción de líquidos, pero sí es muy importante en la formación de las heces y también porque la microbiota pues de va a fermentar los carbohidratos de nuestra dieta y los va a convertir en ácidos grasos. Esto porque es importante. Los ácidos grasos son muy importantes porque van a potenciar y van a mejorar la absorción del agua y del sodio. Entonces, este mecanismo es por el cual también se puede explicar la diarrea por antibióticos. Lo que va a pasar es que se altera la microbiota del colon y pues por esto algunos antibióticos producen diarrea. Estos antibióticos puede ser la eritromicina o algunos macrólidos en menor grado, amoxicilina, el ácido clavulánico, la ceftriaxona que produce diarrea hasta en un 50% de los casos. Y acá es muy importante saber que pues, la interrupción de este antibiótico suele ser suficiente pues, para confirmar el diagnóstico de además pues, de ser la principal medida terapéutica. Bueno, ya para hablar de los tipos de diarrea, tenemos 4 principales. Comenzamos con la diarrea osmótica, que es pues debido a que en la luz intestinal se van a encontrar moléculas osmóticamente activas que van a traer agua del enterocito a la luz intestinal y pues es el mecanismo fisiopatológico más frecuente en los laxantes y también sucede cuando hay alguna diarrea por intolerancia a los azúcares. Es muy importante recalcar acá que este tipo de diarrea es el único tipo de diarrea en donde se debe modificar la dieta y la fórmula láctea de nuestro paciente. Clínicamente lo vamos a poder identificar como que esta diarrea va a mejorar con el ayuno y las heces van a tener un pH bajo, es explosiva y va a ser irritante para la zona perianal. En cuanto pues, a la diarrea secretora, esta se va a relacionar con el transporte de electrolitos y va a ser producida pues, por una secreción activa de agua y de electrolitos hacia la luz que va a superar pues, su capacidad de absorción. Este es el mecanismo pues, que con más frecuencia va a ocasionar los episodios de diarrea en la edad pediátrica, comprendiendo casi un 70% de los casos. Y el ejemplo más común es el cólera y el rotavirus. Entonces, para explicar un poco de cada uno, comenzamos pues porque el cólera, a través de su toxina A, se va a fijar pues al enterocito, hace que active la adenilciclasa, aumente el AMP cíclico y al aumentar pues se van a activar los canales de sodio y van a permitir que pues pase agua y sodio a la luz intestinal y así produzca la diarrea. En cuanto al rotavirus, pues a través de su toxina NSP4, lo que va a hacer es que se va a adherir pues al enterocito, activar segundos mensajeros que también van a aumentar el calcio intracelular y consecuentemente pues activar canales de cloro que sale a la luz intestinal y también aumenta el transporte intercelular de sodio. Clínicamente, ¿cómo vamos a identificar una diarrea secretora? Pues esta no va a mejorar con el ayuno a comparación de la osmótica y las deposiciones suelen ser más voluminosas, acuosas y por el contrario, pues estas van a ser alcalinas. En cuanto a la diarrea invasiva, el ejemplo más común es la Shigella. Lo que va a hacer es que esta se va a adherir al enterocito o alcanzar pues, el espacio intracelular y va a producir apoptosis de las uniones intercelulares. Consecuentemente, pues también va a causar una respuesta inflamatoria, ya sea local o sistémica, y una lesión de la mucosa. Por esto, en la clínica la vamos a poder identificar con heces, con moco, sangre y un importante infiltrado de las células inflamatorias. Ya finalmente, el último tipo pues, de diarrea es por alteración de la motilidad, que como explicaba anteriormente, es porque hay un aumento en el tránsito intestinal, entonces el bolo fecal va a tener poco tiempo de contacto con el enterocito, y este es un ejemplo muy claro del síndrome intestino irritable. Bueno, ya para hablar de la clínica, entonces, como había mencionado mi compañera anteriormente, el rasgo que pues, va a definir a la enfermedad diarreica aguda es sobre todo pues, el cambio en la consistencia de las deposiciones y secundariamente pues, un aumento del número de las mismas. Esta clínica pues, también puede ir acompañada por fiebre, vómito, dolor abdominal, inapetencia, síntomas respiratorios y también infrecuentemente signos de afectación del sistema nervioso central. Entonces, aquí en esta enfermedad tenemos 2 síndromes característicos pues,
principalmente. Entonces, tenemos el síndrome diarreico coleriforme y el síndrome diarreico disenteriforme. Para comenzar a hablar del síndrome diarreico coleriforme, este también es llamado diarrea líquida aguda y se va a dar por una, pues como su nombre lo dice, que va a empezar de manera aguda y tiene pues una duración de menos de 14 días, aunque la mayoría se va a resolver pues en menos de 7 días. Esta se va a manifestar por 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas, no va a haber sangre visible en las heces y se puede acompañar tanto de vómito, fiebre y disminución pues del apetito. ¿Cómo vamos a ver este niño? Entonces el niño se va a ver de buen aspecto general, en el coproscópico pues generalmente no va a tener sangre, va a producir en gran cantidad vómito y aunque se ve bien, pues estos niños son los que van a tender a hacer más complicaciones como shock, acidosis y trastornos pues electrolíticos. El germen causante más común de este síndrome es el rotavirus. Y por otro lado, el síndrome diarreico disenteriforme es el que pues, se va a caracterizar por la presencia de sangre visible en las heces y sus efectos pues, van a incluir anorexia, pérdida de peso, daño de la mucosa intestinal y generalmente este va a ser causado pues, por agentes invasores. ¿Cómo vamos a ver acá al niño? Entonces el niño va a tener fiebre, este se va a ver mucho más grave, va a tener dolor abdominal, tenesmo. Ellos casi no van a vomitar y no van a hacer deposiciones tan frecuentemente, por lo tanto, pues no van a tender a hacer casi shock o deshidratación, pero sí van a incluir alguna complicación como lo es el prolaxo rectal. Sus principales etiologías pues son la Escherichia coli o la salmonela. Y es muy importante aquí recalcar que si este niño se acompaña de palidez u oliguria, se debe sospechar pues de síndrome urémico hemolítico. Ya finalmente, pues hay que identificar el grado de deshidratación, como lo hablábamos en la anterior charla, que la pérdida de peso pues solo es posible comprobarla en una minoría de los casos, pues se debe intentar estimar el grado de deshidratación a través de los datos pues que recojamos en la anamnesis y en la exploración física. Entonces, si vemos a un niño que está alerta, que tiene los ojos normales, que tiene lágrimas pues presentes, la mucosa está húmeda y bebe normal y al explorar el signo del pliegue desaparece rápidamente, decimos que este niño no tiene ningún signo de deshidratación. Pero si vemos por el contrario un niño que está intranquilo, irritable, que tiene los ojos hundidos, lágrimas escasas, la mucosa está seca, está sediento y bebe ávidamente y al explorar pues el signo del pliegue desaparece lentamente, decimos que este niño tiene algún grado de deshidratación, ya sea tipo 1 o tipo 2. Y finalmente, si vemos un niño que se encuentra como comatoso, hipotónico, los ojos muy hundidos, las lágrimas están ausentes, la mucosa pues está muy seca, bebe mal o no es capaz de beber y al explorar el signo del pliegue pues desaparece en mayor a 2 segundos, decimos que tiene una deshidratación grave o un posible shock. Bueno, entonces continuando con el diagnóstico de enfermedad diarreica aguda es totalmente clínico debido a que es un proceso autolimitado en la mayoría de los casos y la etiología principalmente es viral. Entonces no se recomienda el uso de pruebas diagnósticas adicionales debido a que pues no van a modificar la terapia. En nuestro primer acercamiento con el paciente debemos preguntar el tiempo de evolución de la diarrea, si hay presencia de sangre en las heces, si tiene vómito y cuántos ha tenido en las últimas 4 horas, qué alimentos, líquidos o medicamentos ha recibido durante la sintomatología. Y en el examen físico debemos observar y determinar el estado general del niño, si está alerta, intranquilo, irritable, letárgico, inconsciente, si los ojos se encuentran normales o hundidos y cuando se le ofrece agua o una solución de rehidratación oral para beber, la toma normalmente o la rechaza o la toma con avidez o es incapaz de tomarla. Y también evaluar la turgencia cutánea si el signo del pliegue se recupera inmediato, lentamente o muy lentamente. Dentro de las pruebas adicionales, estas no se hacen de rutina, entonces primero tenemos el coprológico, que es la visualización de las heces bajo el microscopio y este va a permitir visualizar parásitos y elementos celulares como hematíes y es útil para infecciones parasitarias. El coprológico se encuentra dentro del coproscópico y además el coproscópico evalúa el pH y azúcares reductores y presencia de bacterias, entonces este solo se indica cuando hay diarrea con moco y sangre,
cuando se sospecha de una enfermedad enteroinvasiva, cuando la diarrea es de alto gasto, es decir, más de 10 deposiciones por día, cuando la diarrea es de origen intrahospitalario y cuando la diarrea tiene complicaciones sistémicas. Por otro lado, el coprocultivo pues, es ideal en infecciones bacterianas. Está indicado cuando en el coproscópico se evidencian cruces de una diarrea bacteriana, cuando el niño se encuentra en mal estado general y séptico, en niños menores de 3 meses o inmunosuprimidos, cuando la diarrea es persistente o cuando la diarrea se inició intrahospitalariamente. Entonces, las desventajas de este examen es que los resultados demoran 2 a 3 días y pues hay pacientes que son portadores asintomáticos para ciertas bacterias. Ya por último, los análisis de sangre se van a reservar solo para los pacientes que estén gravemente enfermos o en choque. Entonces, en primer lugar, tenemos el cuadro hemático, que si la diarrea es de origen bacteriano, se va a evidenciar leucocitosis. También por la deshidratación severa va a haber un aumento falso del hematocrito y pues si hay sangre en las heces puede haber una disminución del conteo de las plaquetas. En cuanto a los electrolitos, pues la mayoría de deshidrataciones por diarrea son isotónicas, es decir, que se va a perder tanto sodio como agua, pero en un 15% de los pacientes pueden ser hipertónicas, es decir, que se pierde más agua que sodio. Entonces, en este caso, pues los niños van a cursar con una clínica con mayor compromiso neurológico y renal. En cuanto a la glicemia, es muy importante. La hipoglicemia tiene una prevalencia entre el 2 al 9% de los casos en los niños y hasta un 14% en los menores de 6 meses. Y pues esta se va a producir por una disminución en la ingesta de glucosa asociada a las náuseas y los vómitos y pues también pues a un vaciado gástrico, una mala absorción y un tiempo de tránsito intestinal rápido pues por la diarrea. En cuanto a la función renal, la deshidratación puede conducir a una insuficiencia renal prerrenal por disminución del volumen sanguíneo y por hipoperfusión. Y en cuanto a la gasometría, es muy importante vigilar el bicarbonato, debido a que esto nos puede llevar a una acidosis metabólica hiperclorémica debido a un aumento en la pérdida del bicarbonato, que como compensación el cuerpo va a aumentar los niveles del cloro. Y pues el hemocultivo es cuando se sospecha que el paciente está cursando con una bacteriemia. Ya en cuanto al tratamiento, pues según la atención integrada a enfermedades prevalentes de la infancia o el IEPI, el objetivo de este va a ser primero prevenir la deshidratación o tratarla en caso de que pues ya esté instaurada. También prevenir el daño nutricional y reducir la duración y gravedad de la diarrea a través de los suplementos de zinc. Entonces, primero, pues vamos a evaluar el grado de deshidratación del paciente. Entonces, según el IEPI, una diarrea con deshidratación grave es aquella que cumple dos de los siguientes signos. El paciente se encuentra letárgico e inconsciente, tiene los ojos hundidos, no puede beber o bebe con dificultad y el pliegue cutáneo se recupera muy lentamente. Entonces, en este caso, el tratamiento es intrahospitalario y se hace como describe el plan C. En cuanto a la diarrea con algún grado de deshidratación, es aquella que cumple alguno de los siguientes, dos de alguno de los siguientes signos. Entonces, el paciente o está intranquilo y irritable, tiene los ojos hundidos, bebe ávidamente con sed y el pliegue cutáneo se recupera levemente. Entonces, en este caso, pues se hospitaliza o se refiere al centro hospitalario cercano, se hidrata como se describe en el plan B con soluciones de rehidratación oral, se suplementa con zinc, se continúa la lactancia materna y se le enseña al cuidador pues los signos de alarma para regresar al hospital y pues en caso de que la diarrea persista por 2 días tiene que reconsultar el paciente. Una diarrea con alto riesgo de deshidratación es aquella que o es una diarrea de alto gasto, que el vómito es perenne o el niño rechaza la vía oral. Entonces, si tiene otra clasificación grave, se debe hospitalizar el paciente, se le dan soluciones de rehidratación oral y alimentos y se le hace un plan A supervisado, se suplementa con zinc y pues se reevalúa si persiste el alto gasto o el vómito para así hospitalizar al paciente. Lo ideal es continuar con la lactancia materna, enseñarle el cuidador los signos de alarma y consultar 2 días después si la diarrea continúa.
Finalmente, una diarrea sin deshidratación es aquella que no cumple con los signos suficientes para clasificarse en las anteriores, y pues en este caso se sigue el plan A de hidratación, se suplementa con zinc, se le enseña los signos de alarma a la madre, se consulta luego de 2 días si la diarrea continúa y pues se le enseña a la mamá las medidas preventivas. Entonces, después de que evaluamos la deshidratación, escogemos el plan de hidratación. Entonces, vamos a desglosar este algoritmo. En primer lugar, el plan A tiene como objetivo prevenir la deshidratación y tratar la diarrea de manera ambulatoria. Entonces, está indicado para los niños que tienen diarrea o que están levemente deshidratados y, lo más importante, que toleren la vía oral. Entonces, este tiene varias reglas. La primera regla va a ser, pues, darle más líquido al paciente. Esto a través de las soluciones de rehidratación oral, que tenemos las clásicas y las hipotónicas, que son más recomendadas debido a que los estudios demuestran que son más efectivas reduciendo la frecuencia de las heces, del vómito y la necesidad de llegar hasta una terapia intravenosa. Entonces, ¿cómo se administran esas soluciones de rehidratación? Entonces, lo ideal es que sean en pequeñas cantidades, cada 2 a 3 minutos, y si el niño vomita, pues se le deja descansar 10 a 30 minutos y se continúa administrando pues más lento. Estas se suspenden una vez que la diarrea haya cedido. Si el niño se encuentra sin deshidratación, lo ideal es administrarle 10 mililitros de la solución de rehidratación por cada kilogramo de peso, por cada deposición que tenga, y se le sumará 2 a 5 mililitros por kilogramo por cada episodio emético que presente el niño. Y en caso de que el paciente tenga una deshidratación leve, pues vamos a aumentar la cantidad de la solución hidratante, que va a ser entre 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso durante 4 horas, y se le suma 10 mililitros por kilogramo por cada deposición que tenga el paciente. Entonces, en caso de que no haya disponibilidad de acceder a las soluciones de rehidratación oral, hay unas recetas de soluciones hidratantes que nos proporciona la IEPI. Entonces, primero, pues tenemos cómo hacer el suero oral en casa, que solo necesita de agua hervida, una cucharada de azúcar y una cucharada de sal. También se encuentra el líquido basado en plátano, el líquido basado en papa y el líquido basado en arroz tostado, que son útiles pues para hidratar al niño. La segunda regla es prevenir la desnutrición. Entonces, la enfermedad diarreica aguda no es una contraindicación para continuar con la alimentación normal. En el caso de los lactantes, pues los que consumen leche materna exclusiva deben continuar con ella a libre demanda. Y también los niños que consumen leche de fórmula, pues no cambiarles la fórmula ni diluirla. Las leches que no tienen lactosa solo están reservadas para los niños que tengan intolerancia a la lactosa, y pues dijo mi compañera anteriormente, ellos cursan con heces explosivas, acuosas, se ven ácidas en el coproscópico y también tienen irritación perineal. Y en los niños más grandes, pues estos lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que consuman carbohidratos complejos, carnes magras, yogur y frutas, y pues que eviten alimentos ricos en fibra soluble, debido a que pues estos van a arrastrar más agua y aumentar el número de deposiciones. También deben evitar alimentos con azúcares refinados o muy grasos, o las legumbres por su alto contenido de lectinas, debido a que estos son proinflamatorios. Y está prohibido que tomen refrescos o bebidas deportivas. La tercera regla pues va a ser la administración de zinc, que ya lo veremos más adelante. La cuarta regla son los signos de alarma. Entonces, cuando deben reconsultar los cuidadores, cuando haya deposiciones con sangre, cuando el niño vomite frecuentemente, cuando el niño tenga fiebre, diarrea de alto gasto, tenga mucha sed o no beba o no coma como normalmente lo hace. Y la quinta regla es la prevención. Ya en cuanto al plan B, pues estos ya son niños que siguen tolerando vía oral y tienen algún grado de deshidratación, generalmente un grado 2 de deshidratación. Esta se trata en observación y pues el objetivo va a ser tratar la deshidratación. Entonces, se van a administrar soluciones de rehidratación
en cantidades mayores de entre 75 a 100 mililitros por kilogramo en 4 horas y se va a evaluar al paciente cada hora hasta completar este tiempo. Entonces el IEPI nos proporciona una tabla muy útil en donde podemos calcular la cantidad de solución que necesita el paciente según la edad y su peso. Y el tratamiento nutricional, pues no se recomienda un periodo de ayuno mayor de 4 a 6 horas y en este periodo de ayuno pues se les debe administrar soluciones hidratantes para así evitar la deshidratación. Finalmente, el plan C está indicado para niños que tienen deshidratación severa o shock, que hubo un fallo en el plan B, que tengan ilio, el niño que no tolere la vía oral, que se sospeche de un abdomen quirúrgico y que las deposiciones sean muy persistentes o abundantes. El manejo es intrahospitalario y pues el objetivo va a ser tratar la deshidratación rápidamente. Entonces, según el IEPI, debemos proporcionar una hidratación intravenosa inmediata, que es a través de soluciones fisiológicas, ya sea lactato de Ringer o solución salina normal al 0.9%, y pues lo ideal es administrar 100 mililitros de esta solución por kilogramo de peso. Entonces, esta se va a distribuir de la siguiente manera. En caso de que sean niños menores de 12 meses, a la primera hora se le da 30 mililitros de la solución por kilogramo de peso y luego las 5 horas siguientes se le da 70 mililitros por kilogramo. Y en los niños ya mayores de 12 meses, pues es un poco más rápido la administración. En los primeros 30 minutos se les da los 30 mililitros por kilogramo y a las 2 horas y media se les da los 70 mililitros por kilogramo. Después de esto se evalúa, en caso de los lactantes, pues a las 6 horas o a las 3 horas en los niños mayores. Miramos el estado de hidratación y pues se elige el mejor plan, el A, el B o el C. Y a continuación, pues la hidratación intravenosa de mantenimiento. Entonces, los niños que persistan deshidratados y necesiten líquidos intravenosos, pues se les hace el cálculo de los líquidos, ya sea por Holiday Cigar o por superficie corporal, y hay que tener en cuenta que en niños menores de 1 año y medio se deben mezclar pues, los cristaloides con la glucosa para prevenir la hipoglicemia. Digamos que si no existe la posibilidad de administrar los líquidos intravenosos de inmediato, debemos evaluar si el niño tolera la vía oral o no. En caso de que la tolere, pues se le da soluciones de rehidratación oral, 20 mililitros por kilogramo hora, para un total de 120 mililitros por kilogramo en 6 horas. Y si no tolera la vía oral, le administramos la misma cantidad a través de una sonda nasogástrica. Entonces, las indicaciones de hospitalización van a ser, si el niño está en deshidratación grave o shock, si hay una diarrea inflamatoria grave con apariencia de afectación del estado general, si hay síntomas neurológicos, si hay incapacidad para la rehidratación oral, si se sospecha de una patología quirúrgica abdominal y pacientes de alto riesgo que tengan otras comorbilidades, y la incapacidad de que los cuidadores puedan asistir al niño. Ya hablando un poco de los tratamientos farmacológicos adicionales, entonces primero el zinc es muy importante debido a que este restaura la integridad de la barrera mucosa y la actividad enzimática al borde del cepillo del enterocito. También va a promover la producción de anticuerpos y los linfocitos que van a proteger contra los patógenos intestinales y también tiene un efecto directo en los canales iónicos, actuando como bloqueador de los canales de potasio, de la secreción de cloro, es decir, que va a reducir la gravedad, la duración e incidencia de la diarrea. Por eso la OMS y la UNICEF recomiendan una dosis de entre 10 a 20 miligramos al día durante 14 días. Entonces, pues según el IEPI, en niños menores de 6 meses, lo ideal es administrar 10 miligramos al día y entre 6 meses a 10 años, 20 miligramos al día. En cuanto a los antibióticos, pues no se requieren en la mayoría de los casos, solo cuando tenemos una etiología clara. Entonces, primero, pues cuando es la Shigella y la Salmonella la responsable de la diarrea. En este caso está indicado la ceftriaxona y el ácido nalidíxico. En caso de que la diarrea, ay, qué pena, disculpen.
ya que entonces, en caso de que la entamoeba histolítica y la Giardia lamblia sean la etiología responsable de la diarrea, se recomienda un antiparasitario como el metronidazol, coli o el Campylobacter jejuni sean los responsables, entonces se recomienda un macrolídeo como la acitromicina. Bueno, hablando de los antieméticos, pues existe mucha controversia en el uso de estos. El único aconsejado actualmente en la población pediátrica es el ondansetron y pues solo específicos en caso de que los vómitos sean incoercibles y en los pacientes que estén hospitalizados. Por último, los probióticos, solo se ha demostrado la eficacia del Lactobacillus y el Saccharomyces boulardii, debido a que estos reducen la duración de la diarrea de 4 a 7 días, principalmente cuando la etiología es viral. Hace el inicio de los síntomas. Bueno, entonces en cuanto a la prevención, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y pues la complementaria entre los 6 meses y los 2 años es muy importante. El lavado de manos frecuentemente con agua y con jabón, en especial pues antes de preparar o servir o consumir pues alimentos, después de ir al baño, en los cuidadores pues después de cambiar el pañal, después de tener contacto con mascotas y al llegar a la casa, asegurar el esquema de vacunación completo, que más adelante les voy a hablar de él. Consumir agua siempre segura, está por lo menos servida por 5 minutos y mantenerla tapada. Que el cuidador del niño pues mantenga y conserve separados los alimentos crudos de los cocinados y los que están listos para comer. Entonces, bueno, en cuanto a la vacunación, esta va a ir inclinada pues hacia el rotavirus. Entonces tenemos 2 vacunas. La primera es la Rotatec, esta va a aparecer en el 2006. No la cubre el plan obligatorio de salud y tampoco está en el PAI. Esta va a proteger a los lactantes y a los niños pequeños y su composición pues es una vacuna pentavalente de virus vivos atenuados. Su presentación pues es una vacuna liofilizada y las dosis es de 2 mililitros. Estas dosis se van a dar en la primera en el segundo mes, la segunda en el cuarto mes y la tercera en el sexto mes de vida. La vía de administración pues es por vía oral y está pues indicado para la inmunización de niños a partir de la sexta a las 32 semanas. Las contraindicaciones de esta vacuna serán pues alguna reacción anafiláctica previa a algún componente de esta, algún antecedente de invaginación intestinal o alguna malformación pues que predisponga o alguna inmunodeficiencia. Y entre las reacciones adversas tenemos emesis, diarrea, alguna fiebre moderada, broncoespasmo, urticaria e invaginación intestinal. Ya la segunda vacuna es la Rotarix, esta aparece en el 2008 y esta sí la va a cubrir el POSI, está en el PAI. Su composición pues es una vacuna monovalente de virus vivo atenuado. La presentación pues es una vacuna liofilizada y su dosis es de 1.5 mililitros. Esta solo pues está indicada para dos dosis en la primera, en el segundo mes y la segunda en el cuarto mes. Su vía de administración es por vía oral también y las contraindicaciones y las reacciones adversas son iguales a la anterior. Bueno, entonces ya retomando el caso clínico, el análisis de este es que tenemos una lactante de 2 años de edad, procedente de Tolima, con un peso de 10 kilogramos. Ella es traída por su madre por un cuadro clínico de 4 días de evolución, consistente en 12 deposiciones al día, de las cuales 4 han sido deposiciones líquidas con sangre. Esto asociado a dolor abdominal, fiebre y emesis en número de 4 veces al día. Entonces, al examen físico, pues lo importante es que se evidencia una alteración del estado de conciencia, taquicardia, palidez mucocutánea, la mucosa oral de la paciente está seca, tiene oftalmos y el pliegue cutáneo tiene una recuperación mayor de 2 segundos. A esta paciente se le toma un coproscopia, leucocitos, 6 polimorfonucleares por campo, entrofosfoitos de entamoeba histolítica con hematíes, quistes de Giardia lamblia, moco en 3 cruces, hematíes incontables y bacterias en 3 cruces.
Entonces, los diagnósticos de esta paciente son shock hipovolémico, deshidratación grado 3 debido a la taquicardia, la mucosa oral seca, la palidez mucocutánea en oftalmos, pliegue cutáneo y la perfusión distal mayor de 2 segundos. Y también enfermedad diarreica aguda de alto gasto y síndrome disentérico debido a que pues al día y presencia de sangre y moco en las heces. Ya para hablar del manejo de la paciente, entonces la debemos hospitalizar, canalizar un acceso intravenoso, iniciar el plan C de hidratación. Entonces aquí pues seguimos el IEPI, hay que tener en cuenta que en la práctica, cuando una paciente se encuentra en shock, pues se le administran los 20 mililitros por kilogramo de solución fisiológica. Sin embargo, pues según el IEPI debemos administrar 100 mililitros por kilogramo. Aquí escogimos lactato de Ringer dividido en, primero, administrar 30 mililitros por kilogramo en los primeros 30 minutos y luego los 70 mililitros por kilogramo en las 2 horas y media. Entonces, haciendo los cálculos, nos da un total de 1000 mililitros de lactato de Ringer. En los primeros 30 minutos pasarle 300 mililitros y en las siguientes 2 horas y media se le pasaron 700 mililitros y después se le reevaluó el grado de deshidratación. Entonces, en este caso, pues la paciente siguió muy deshidratada. Y aquí, pues para hacer la hidratación intravenosa de mantenimiento, le hicimos por Holiday Cigar, le calculamos las pérdidas previas, la deshidratación grado 3, que son 90 mililitros por kilogramo, y se le adicionó pues el mantenimiento, que son 100 mililitros por kilogramo. Para así, pues dar un total de pérdidas de, para las previas, 900 mililitros de lactato de Ringer y mantenimiento 1000 mililitros. 900 mililitros de lactato de Ringer en 24 horas, que dividido en este tiempo son 80 mililitros hora de mantenimiento. Ya en cuanto al manejo farmacológico, se le dio a esta paciente ceftriaxona. Aunque el origen de la etiología bacteriana no está pues clara, igual la paciente está severamente comprometida, por eso escogimos el medicamento y pues se le dio en dosis de 100 miligramos por kilogramo cada 12 horas. El metronidazol, gracias a los quistes de Giardia lamblia y la antemoebe histolítica, se le dio en una dosis de 30 miligramos por kilogramo cada 8 horas. El acetaminofén por el dolor abdominal y la fiebre en 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas y el sulfato de zinc, que fue una dosis de 20 miligramos al día. Entonces, haciendo los cálculos, nos dio esta dosis del medicamento para el peso de la paciente. Y ya por último se le solicitaron pues 3 laboratorios, el cuadro hemático, la glucometría, electrolitos, gases arteriales, hemocultivo y pues coprocultivo para identificar la bacteria. Y las recomendaciones a enfermería fue vigilar la curva térmica, el balance hídrico gasto fecal y urinario y el control de los signos vitales de la paciente. Lina, una pregunta. ¿Te puedes volver al anterior, por favor? Ese acetaminofén, ¿en qué presentación lo formularon y cómo se lo van a dar? O sea, ¿de dónde salió el 38 miligramos? Es que ahí está la dosis, pero, o sea, la dosis calculada con el peso de la paciente dividido pues en 4 veces que se le va a dar al día, pero pues no especificamos presentación del acetaminofén. O sea, se lo vas a pasar vía oral. ¿Aló? Hola a todos. Hola, Doc. Buenas ¿Cómo tardes, van? doctor. Ok, bueno, disculpa que te interrumpa, Dani. Quiero felicitarlas a las niñas expositoras, muy bien. Creo que fue una charla muy completa.
Yo realmente pues supe, me avisaron de la charla y todo, pero el trabajo pues lo hicieron ustedes. Mi única recomendación en su momento fue la cuestión de la bibliografía, que lo hicieron muy bien, así que la felicito primero que todo. Segundo, como mensajes muy claros en esta charla, recuerden que la enfermedad diarreica es una enfermedad prevenible, es una de las causas de muerte en pediatría, pues digamos que más común, más prevalente que se tiene y que todos nosotros como personal de salud debemos saber tratarla. Que saber hacer un suero casero, pues sobre todo en poblaciones muy vulnerables, salva vidas. Y me gustó que hayan tocado esa parte en la presentación, porque muchas veces uno les pregunta a ustedes en los servicios de urgencia, de hospitalización, que es donde se pueden ver conmigo, y pues no saben una cosa que es muy sencilla y hasta que tiene una foto publicada en la revista Time hace mucho tiempo. Entonces, muy bien por esa parte. Siempre recordar la clasificación de la diarrea porque los orienta a ustedes sobre la posible causa de su enfermedad o sabe por dónde dirigirlos. Muchas veces uno considera que los episodios de diarrea son solo procesos virales o procesos infecciosos, parasitarios o bacterianos, pero se le escapan a uno, se le olvidan a uno más bien las demás causas de diarreas prolongadas, de diarreas crónicas, que toca también entrar a investigar. Y muchas veces también se nos olvida el grupo etario y cuál va a ser lo más prevalente según el grupo etario y las características de esas deposiciones. Entonces, a veces hay pacientes de un mes que uno considera que son procesos virales y vienen diarreas con sangre, que cuando uno pregunta un poco más allá, la mamá ya te dice son hilos en sangre, se asocian con la alimentación, presenta otros tipos de alteraciones al examen físico como quemaduras a nivel perianal. Entonces, de pronto, más que un proceso infeccioso, viral, bacteriano, parasitario, estamos ante un proceso de alergia a la proteína y la leche. Entonces, como que tener muy presente que hay otras causas de diarrea aparte de las infecciosas. Hubo algo que dijeron en la charla de síndrome hemolítico urémico, realmente ahí me desconcentré un poco, no recuerdo cuál fue el mensaje claro, qué era lo que querían decir ahí, pero recordar que el síndrome hemolítico urémico es una patología bastante compleja, sospecharlo en pacientes que empiecen con un deterioro clínico o como una evolución clínica muy tórpida, que haya tenido un cuadro de diarrea previamente y que me está haciendo ya después compromiso de la función renal o compromiso de otros órganos de forma mucho más avanzada, mucho más grave. Lo que a ustedes les define, ya para terminar, ya lo que les define a ustedes el manejo de su paciente siempre va a ser como el estado de hidratación en ellos. Un paciente que tenga una deshidratación severa, como el caso de como la paciente del caso clínico, pues son pacientes en los cuales yo voy a ser más agresivo en mi tratamiento, que no puedo manejarlo en casa, que tengo que hacer un manejo estructurado en mi cabeza para sacar adelante a ese paciente, que las deshidrataciones leves, moderadas, pues ya puedo manejarlo, digamos, con los planes de corrección de deshidratación que ustedes mencionaron y que es válido que también lo sepan y lo tengan muy presente en su cabeza, sobre todo cuando ustedes sigan avanzando en su formación hasta llegar a sus médicos y a ser rurales, entonces para salvarles mucha vida, saber esos plan A y plan B y tenerlos muy, muy claros. ¿Oyeron? Por favor, devuelve la diapositiva al inicio, a cuando empezaron a hablar del manejo del caso clínico. Entonces, ahí está muy bien, muchas gracias. Recordar por lo menos que los bolos, cuando yo tengo deshidrataciones severas, en este caso su paciente no tiene un choque, sí, pero un choque que por lo que ustedes definen o por lo que nos contaron es un choque no hipotensivo, no se ha descompensado todavía, entonces pues todavía lo podemos manejar con líquidos, que cuando usemos bolos podemos usar hasta 3 bolos a 20 cc por kilo, que los bolos se pasan de forma inmediata y que yo tengo que estar reevaluando a mi paciente ahí de forma constante para saber si le estoy sacando adelante o no lo estoy sacando adelante. Con respecto a los líquidos de mantenimiento, Holiday Siger para este paciente está muy bien. Yo soy partidario de usarlos cuando son mayores de 15 kilos, ya me voy con hidratación por superficie corporal. Menores de 15 kilos, pues uso Holiday Siger y está muy bien. Ustedes también pueden colocar líquidos, digamos que si no lo quieren dividir en 6 horas y 16 horas, perdón, me confundo ahí. Pueden usarlo como la totalidad de lo que calculan y lo pasan en 24 horas después que su paciente se estabilice, pero siempre vigilando al paciente. Cómo está su grado de hidratación, cómo están las variables clínicas, que no me genere una sobrecarga hídrica, mi paciente está orinando, no está orinando, porque la parte de la rehidratación o de la hidratación o corregir deshidratación en estos pacientes se vuelve una tarea muy, muy dinámica. Con respecto al manejo que le hicieron, pasa a la siguiente, por favor. Ya hablan de que le decidieron colocarse estresona, metronidazol,
Ya digamos que uno entra ahí a evaluar pues la condición clínica del paciente, lo que decidieron tomar, lo que ellos vieron y pues decidieron iniciar ese tratamiento. Tener muy claro, ya abriendo un paréntesis, en qué casos tengo que dar metronidazol, que solamente, o lo que se recomienda es cuando yo tengo formas de trofosoditos generalmente, pero de resto no tiene ninguna otra. Y en la parte del acetaminofén hay como un error, corregirlo, tener en cuenta que creo que la dosis sí no me da tampoco. Y siempre, siempre, muchachos, dejar muy claro cómo van a ser la forma que van a pasar los medicamentos. Endovenosos, vía oral, vía subcutánea, intramuscular. Recuerden que si ustedes tienen un paciente que está vomitando todo, que está muy deshidratado, que no le pueden dar vía oral, entonces tienen que usar presentaciones de medicamentos de vía endovenosa. ¿Oyeron? Algo que me gustó mucho fue que aclararon que los laboratorios son solamente en casos de cuadros severos. Realmente pacientes que yo voy a dejar hospitalizados, los diagnósticos o los manejos de estos pacientes siempre se basan en la clínica. No se angustien pidiendo laboratorios, no se angustien o se adelanten pidiendo coproscópicos, porque a veces pedir coproscópicos muchas veces uno lo pide y si no está el trofosodito ahí, si no tiene como signos claros de que es una infección bacteriana, me puedo confundir mucho y enredo más a mi paciente. Recordar que cuando tienen coproscópicos y son pH mayor de 8, con una cantidad importante de leucocitos, de hematíes, se puede asociar con procesos bacterianos. De resto van a ser generalmente procesos virales. Pero pues creo que no tengo más nada que agregar. No sé si tengan preguntas o dudas o todo nos quedó claro. Tengo una pregunta. O sea, ese bolo que decían de 100 cc, 100 mililitros por kilo, eso solo es en una deshidratación grado 3, ¿cierto? En los demás niños yo solo le calculo los basales más las pérdidas. Exacto, los bolos solamente se usan en casos severos, en pacientes choqueados, en pacientes con una clínica clara de que el paciente se les va a choquear porque tenemos que evitar de que la tensión baje, que sería lo más grave, más delicado en este caso. Pero para el resto de deshidrataciones no es necesario colocar bolos. Los bolos tienen sus indicaciones claras. Realmente no pude escuchar la charla de líquidos que ustedes hicieron con el doctor Espinosa, no sé si hablaron de esa parte, pero los bolos tienen ciertas indicaciones. Antes se abusaba mucho de los bolos, se ha demostrado que pasar bolos puede aumentar la mortalidad en ciertos casos, entonces sean muy cautelosos a quién le colocan bolos de líquidos. Listo, yo realmente los dejo, muchachos, necesito ya salir para el trabajo, pero pues muchas gracias, nuevamente felicitaciones, espero que la idea que se está creando con este grupo de énfasis en pediatría pues se siga, no sé, transmitiendo en todo el programa y que lo podamos como promocionar más, sobre todo en las redes sociales, en sus redes sociales. Así que muy bien, felicitaciones a todos y pues no siendo más, les pido permiso. Doctor, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.